Bienvenidos una vez más. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, mucho. Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y es que Can Yaman ha defendido a Demet Özdemir. Ya sé. La sola mención de esos dos nombres juntos es suficiente para que se nos acelere el corazón, ¿verdad? Para los que son nuevos en este universo, les explico rápidamente. Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no los conocen, son dos de los actores turcos más populares del momento y protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, que por cierto fue un boom mundial. La química entre ellos en pantalla era explosiva. Y eso, como era de esperar, generó un montón de rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Rumores que por cierto nunca se confirmaron, pero que por lo visto, aún siguen dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar este tema. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué Can Yaman sintió la necesidad de defender a Demet? ¿Qué implica esto para el futuro de ambos en la industria? ¿Hay gato encerrado? Todo esto y mucho más, lo vamos a descubrir en este vídeo. Así que agarren sus palomitas, sus refrescos, y prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y todo lo que necesitas saber sobre tus estrellas favoritas. Es gratis y nos ayudas muchísimo. Suscríbete ahora mismo. Ahora sí arrancamos con el tema del día. La historia, como muchas veces ocurre en el mundo del espectáculo, es un poco complicada, pero vamos a tratar de desglosarla de la forma más clara posible. Todo comenzó con una serie de, digamos, ataques en redes sociales hacia Demet Özdemir. ¿El motivo? Pues básicamente algunos fans y seamos sinceros, también haters, no estaban contentos con sus proyectos actuales, con su vida personal, con prácticamente todo. Las críticas eran crueles, hirientes y en algunos casos, hasta acosadoras. Se metían con su aspecto físico, con sus decisiones profesionales, con su relación sentimental. De todo. La verdad es que en el mundo digital actual, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con el mundo, nos permiten expresar nuestras opiniones, y nos dan la oportunidad de interactuar con nuestros ídolos. Pero por otro lado, también son caldo de cultivo para el odio, la envidia y el acoso. Y Demet, lamentablemente, fue víctima de todo esto. La situación llegó a un punto crítico. Demet, como cualquier persona, es vulnerable a las críticas. Y como sabemos, las palabras pueden hacer mucho daño. Varios medios turcos comenzaron a hablar del tema, especulando sobre el impacto que estas críticas estaban teniendo en la actriz. Se hablaba de su tristeza, de su cansancio y de la posibilidad de que esto afectara su trabajo. La presión era palpable. *** Profundizando en el odio digital, el ciberacoso a Demet Özdemir ***. Para entender completamente la gravedad de la situación, es crucial profundizar en los detalles de los ataques que sufrió Demet Özdemir. Aunque no es posible reproducir el contenido exacto de los comentarios, es importante reconocer la naturaleza de los mismos. El ciberacoso a menudo toma varias formas, y en el caso de Demet, se identificaron las siguientes. ***, críticas al aspecto físico ***, comentarios despectivos sobre su apariencia, peso, estilo de vestir y cualquier cambio físico. Este tipo de ataques buscan socavar la autoestima y generar inseguridad. Ataques a sus decisiones profesionales críticas a los papeles que elegía, la calidad de sus proyectos y comparaciones con otras actrices. Esto busca desmerecer su trabajo y cuestionar su talento. Intromisión en su vida personal comentarios sobre su relación sentimental, especulaciones sobre su vida privada y juicios de valor sobre sus decisiones personales. Este tipo de acoso viola la privacidad y genera estrés emocional. Comentarios de odio y amenazas en algunos casos, se reportaron comentarios llenos de odio, insultos directos y hasta amenazas veladas. Este tipo de ataques son los más graves, ya que pueden generar miedo e inseguridad.
Manipulación de imágenes y vídeos uso de imágenes y vídeos manipulados para difamar, ridiculizar o avergonzar a la actriz. Esto busca dañar su imagen pública y generar controversia. Estos ataques no solo se limitaron a comentarios individuales, sino que se organizaron en campañas de desprestigio. Se crearon hashtags negativos, se difundieron noticias falsas y se organizaron campañas en redes sociales para atacar a Demet y a su reputación. La intención era clara: dañar su imagen, minar su confianza y afectar su carrera profesional. El impacto de este ciberacoso en Demet Özdemir fue significativo. Se reportó que la actriz estaba visiblemente afectada, con signos de tristeza y estrés. Las críticas constantes, la falta de privacidad y la presión mediática la llevaron a un estado de vulnerabilidad emocional. La situación requirió el apoyo de su entorno, incluyendo familiares, amigos y profesionales de la salud mental. La reacción mediática y la presión pública. A medida que la situación se intensificaba, los medios de comunicación turcos comenzaron a reportar sobre el acoso que sufría Demet Özdemir. La noticia se extendió rápidamente por los principales portales de noticias y programas de televisión. Los titulares resaltaban la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para proteger a la actriz. La cobertura mediática, si bien en general buscaba condenar el ciberacoso, también contribuyó a la presión pública sobre Demet. Los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, sus declaraciones y sus decisiones, lo que generaba aún más atención y escrutinio. Algunos medios de comunicación también especularon sobre el impacto que el acoso estaba teniendo en su carrera profesional. Se mencionaron posibles cancelaciones de proyectos, cambios en su imagen pública y dificultades para encontrar nuevos trabajos. La presión por mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público se intensificó. En este contexto, la defensa de Can Yaman se convirtió en un acto de solidaridad y valentía. Su apoyo público a Demet Özdemir fue un claro mensaje de que el acoso no es aceptable y que las figuras públicas no deben ser víctimas de odio y violencia en línea. La publicación de Can Yaman, un mensaje contundente. Como mencionamos, la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir no fue un comunicado oficial ni una entrevista televisiva. Fue, como suele ocurrir en el mundo digital actual, una publicación en sus redes sociales, específicamente en Instagram. La elección de esta plataforma fue estratégica, ya que le permite llegar a una audiencia global y generar un impacto inmediato. La publicación de Can fue, como ya dijimos, contundente. Sin mencionar directamente a Demet, pero dejando claro a quién se refería, expresó su total repudio a las críticas y al acoso. El mensaje que transmitió fue claro, conciso y directo. Es inaceptable que se ataque y se menosprecie a las personas. La crueldad gratuita no tiene cabida en este mundo. Apoyo a todos aquellos que sufren acoso. Les insto a no rendirse. La vida es demasiado corta para perder el tiempo en odios vacíos. La elección de las palabras y el tono del mensaje fueron deliberados. Can utilizó un lenguaje fuerte y directo para expresar su indignación ante el acoso, pero al mismo tiempo, transmitió un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas. La publicación fue acompañada de una imagen sencilla, pero impactante. La imagen mostraba un fondo negro con un texto blanco, lo que resaltaba el mensaje y llamaba la atención de los usuarios. La elección del diseño fue intencional, ya que buscaba transmitir seriedad y profesionalismo. La publicación de Can Yaman generó una reacción inmediata en las redes sociales. Sus seguidores, así como otros usuarios, reaccionaron con entusiasmo y apoyo. La publicación se compartió miles de veces y generó miles de comentarios. El mensaje de Can se viralizó rápidamente y llegó a una amplia audiencia. La reacción explosiva en redes sociales. La publicación de Can Yaman en Instagram fue el detonante de una explosión de reacciones en redes sociales. La noticia se viralizó rápidamente y generó un debate público sobre el acoso, la salud mental y la responsabilidad de las figuras públicas. Apoyo masivo de los fans. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir expresaron su apoyo incondicional a ambos actores. Los comentarios fueron mayoritariamente positivos, resaltando la valentía de Can y el apoyo que brindaba a Demet. Muchos fans compartieron historias personales sobre el acoso que habían sufrido y agradecieron a Can por alzar la voz.
Reacciones de otros actores y personalidades numerosos actores, actrices y personalidades de la industria del entretenimiento turca se sumaron a la defensa de Demet y condenaron el acoso en todas sus formas. Muchos compartieron mensajes de apoyo en sus propias redes sociales, mostrando su solidaridad con Demet y con la causa contra el ciberacoso. Debate sobre el acoso y la responsabilidad en línea. La publicación de Khan generó un debate público sobre el acoso en redes sociales y la responsabilidad de los usuarios. Se discutió sobre la necesidad de implementar medidas para combatir el ciberacoso y proteger a las víctimas. Se planteó la necesidad de educar a la sociedad sobre los peligros del odio en línea y promover un uso más responsable de las redes sociales. Análisis mediático y cobertura en medios. Emoticono besos. La defensa de Khan fue noticia en los principales medios de comunicación turcos e internacionales. Los medios analizaron el gesto de Khan, su impacto en la sociedad y las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores. Se destacó la importancia de que las figuras públicas se pronuncien sobre temas sociales y utilicen su influencia para promover valores positivos. La explosión de reacciones en redes sociales demostró la importancia del gesto de Khan Yaman y su capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad. Su apoyo a Demet Özdemir fue un mensaje de solidaridad, valentía y esperanza para todas las personas que sufren acoso en línea. ¿Por qué Khan Yaman? Analizando los factores detrás de la defensa La pregunta clave es ¿por qué Khan Yaman sintió la necesidad de salir en defensa de Demet Özdemir? La respuesta no es simple sino multifacética, y podemos analizarla desde varios ángulos. 1. La amistad y el vínculo personal A pesar de que nunca se confirmó un romance entre ellos, lo cierto es que Khan y Demet mantienen una buena relación. Se respetan, se aprecian, y se han apoyado mutuamente en varias ocasiones. La cercanía que lograron durante Erkencikus fue muy intensa, y es probable que eso haya creado un vínculo muy fuerte entre ellos, un lazo de amistad que trasciende la pantalla. Esta amistad, basada en el respeto y el cariño mutuo, fue el primer motor que impulsó a Khan a defender a Demet. 2. La empatía y la experiencia personal Khan, como cualquier figura pública, sabe lo que es estar bajo el escrutinio constante. Sabe lo que es sufrir críticas, especulaciones y rumores malintencionados. Él mismo ha sido blanco de ataques en redes sociales, y probablemente ha experimentado el impacto negativo que esto puede tener en la salud mental. La empatía es un componente clave. Khan se puso en el lugar de Demet y comprendió el dolor que estaba sintiendo. Su propia experiencia le permitió conectar con el sufrimiento de Demet y sentir la necesidad de actuar. 3. La conciencia social y el compromiso con la justicia Khan, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un hombre preocupado por los temas sociales. Ha participado en campañas benéficas, ha alzado la voz en defensa de los derechos de las mujeres, y ha promovido la igualdad. Su defensa de Demet, en este sentido, es coherente con su posicionamiento público. Khan no es solo un actor, sino también un ciudadano comprometido con la justicia social. Su acto de defensa fue un reflejo de sus valores y su compromiso con la lucha contra el acoso. 4. La protección del legado de Erkencikus, la serie Erkencikus fue un fenómeno mundial. Obviamente Khan y Demet fueron los grandes protagonistas de ese éxito. Si Demet se ve afectada por el acoso y la negatividad, eso también podría impactar en la percepción de la serie y en el recuerdo que los fans tienen de ella. Khan, al defender a Demet, también estaba protegiendo el legado de Erkencikus, que es un hito importante en su carrera. En resumen, la defensa de Khan a Demet fue un acto motivado por una combinación de factores: amistad, empatía, conciencia social y el deseo de proteger el legado de Erkencikus. Implicaciones para el futuro, ¿qué viene después? La defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir ha tenido y tendrá implicaciones significativas para el futuro de ambos actores. Aunque es difícil predecir con exactitud lo que sucederá, podemos analizar algunas posibilidades. Fortalecimiento de la imagen pública La actitud de Khan Yaman ha reforzado su imagen como una persona empática, solidaria y comprometida con causas sociales importantes. Demet Özdemir, por su parte, ha recibido el apoyo de sus compañeros de trabajo y el público en general, lo que puede contribuir a mejorar su imagen y reconstruir su confianza.
Mayor escrutinio mediático A partir de ahora, la relación entre Khan y Demet estará más en el ojo del huracán. Los medios y los fans estarán pendientes de cada movimiento, de cada like, de cada comentario. Cualquier gesto, por mínimo que sea, será interpretado, analizado y comentado. Esto puede ser positivo, ya que aumenta el interés en sus carreras y proyectos, pero también puede ser negativo, ya que aumenta la presión y el estrés. Posibilidad de nuevos proyectos juntos La química entre Khan y Demet es innegable, y los fans de Erkencikus sueñan con un reencuentro. La defensa de Khan podría fortalecer aún más la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que ambos actores tienen sus propios proyectos y que las decisiones de elegir o no un proyecto en común dependerán de sus intereses y agendas individuales. Mayor conciencia sobre el ciberacoso La defensa de Khan ha contribuido a aumentar la conciencia sobre el ciberacoso y sus efectos negativos. Esto puede llevar a la creación de medidas más efectivas para combatir el acoso en línea y proteger a las víctimas. Los actores, influencers y figuras públicas podrían ser más cuidadosas con sus publicaciones en redes sociales y más solidarias con las víctimas. Impacto en las carreras profesionales La defensa de Khan podría influir en las decisiones profesionales de ambos actores. Podrían recibir más propuestas de trabajo, ser elegidos para proyectos con temas sociales importantes y ser invitados a participar en campañas contra el acoso. La actitud de Khan, en particular, podría abrirle nuevas puertas en el extranjero, donde es reconocido como un actor con valores sólidos. En general, la defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir ha sido un acto positivo que ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca y en la sociedad en general. Sus acciones han demostrado que la solidaridad, la empatía y el compromiso con la justicia son valores fundamentales que deben ser defendidos y promovidos. El futuro profesional, nuevos proyectos a la vista, Después de la tormenta, la calma. O en este caso, la oportunidad. Tanto Khan como Demet están enfocados en sus carreras profesionales, y la defensa mutua podría abrirles nuevas puertas. Khan Yaman, el éxito internacional continúa Khan Yaman ha cosechado un gran éxito en Italia, donde es una verdadera estrella. Ha participado en series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su fama en el extranjero le ha permitido explorar nuevos proyectos y trabajar con grandes productores y directores. La defensa de Demet solo ha reforzado su imagen de persona con valores sólidos, algo que es muy valorado en la industria. Demet Özdemir, renacimiento y nuevas oportunidades Demet Özdemir está trabajando en nuevas series y películas, y la defensa de Khan le ha dado un impulso adicional. Su imagen ha sido reforzada como la de una mujer fuerte y valiente, lo que puede atraer nuevos proyectos y oportunidades profesionales. La situación vivida, aunque dolorosa, ha servido para fortalecer su imagen y ganar aún más el apoyo de sus fans. Una posible colaboración futura, la pregunta del millón. ¿Podríamos ver a Khan y Demet trabajar juntos de nuevo? La química entre ellos es innegable y los fans de Erkencikus sueñan con un reencuentro. Sin embargo, todo dependerá de sus agendas individuales y de las oportunidades que se presenten. Es posible que en el futuro se les ofrezca un proyecto conjunto, y si ambos lo aceptan, sería un evento muy esperado. El llamado a la reflexión y el papel de las redes sociales La defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir es un recordatorio de que, detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay seres humanos con sentimientos. Es un llamado a la reflexión sobre el uso que le damos a las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosa que puede ser utilizada para conectar, informar y entretener, pero también para hacer daño. Es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás y utilizar las redes sociales de forma responsable. Conclusiones y mensajes finales En conclusión, la defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir fue un gesto de apoyo, solidaridad y valentía que ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca y en la sociedad en general. Sus acciones demuestran que la amistad, la empatía y el compromiso con la justicia son valores fundamentales que deben ser defendidos y promovidos.
La historia de Khan y Demet nos recuerda que detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay seres humanos con sentimientos. Nos invita a reflexionar sobre el uso que le damos a las redes sociales y sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de dificultad. La defensa de Khan es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad y promover valores como la empatía, el respeto y la tolerancia. *** Preguntas y debate. ¿Tu opinión importa? ***. Y ahora, la parte más importante, tu opinión. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Estás de acuerdo con la defensa de Khan? ¿Crees que es importante que los famosos se pronuncien sobre temas como el acoso y las críticas en redes sociales? ¿Te gustaría ver a Khan y a Demet trabajar juntos de nuevo? ¿Qué crees que les depara el futuro? Déjanos tus comentarios. *** El cierre, agradecimiento y despedida. ***. Y bueno, gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Hemos hablado de un tema polémico, hemos desmenuzado los detalles de la defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir. Hemos analizado las razones detrás de este gesto, y hemos especulado sobre el impacto que esto puede tener en el futuro de ambos. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda enterarse de esta noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y todo lo que necesitas saber sobre tus estrellas favoritas. Es gratis y nos ayudas muchísimo. Suscríbanse ahora mismo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.